La historia me la contó el dueño de una librería durante una de esas melancólicas visitas en las que, como de costumbre, yo miraba mucho y compraba poco. Al principio, antes de confirmarla con algún que otro practicante del esoterismo borgiano, me resistía a creerla. En primer lugar, me resultaba difícil imaginar un cuento mejor que los mejores cuentos de Borges, o en todo caso, me resultaba difícil imaginar un cuento que se acercara tanto a eso que el propio Borges quiso ver en cierto libro de Schopenhauer. Me refiero a un texto que representara el mismísimo universo. Por supuesto que he leído la LEP, la Biblioteca de Babel, Tlön. Me dije que una representación mejor que esa ya no sería una representación, sería el universo mismo. Pero coinciden mis fuentes en que se ha escrito un cuento mejor, mejor que esos y mejor que todos. Y por supuesto el que lo escribió fue Borges. Exceptuando la crepuscular omnipresencia de María Kodama, los desamores de Borges han sido más famosos que sus amores. No daremos nombres aquí, solo diremos que hubo una vez una mujer de pelo negro, una mujer anónima para el ambiente literario, incluidos los amigos de Borges, una mujer desconocida por todo biógrafo, una mujer absuelta de anécdotas y chismes. Borges se enamoró de esa mujer como nunca se ve enamorado de ninguna, lo que ya es decir mucho. Borges la persiguió en sus pesadillas, la convirtió en el tigre que medraba el laberinto de sus insomnios, la persiguió con su pudor habitual, lo que significa que la encarceló en su prodigiosa mente y allí la veneró. Oh ella, ídolo diáfano, radiante, imposible. Lo cierto es que en el mundo real, en esa cosa tan poco distinguida, en ese arrabal infestado de desdicha y de barbarie, en el mundo real, decía, Borges nunca se atrevió a abordarla. Hasta que una vez, me cuentan, fue ella la que lo visitó a él. Borges, más trémulo y vacilante que nunca, la invitó a pasar a su modesta vivienda. La mujer no se dejó impresionar por su austeridad. Le preguntó sin vueltas si estaba trabajando en algún borrador. Borges dijo que sí, y ella le pidió leerlo. Borges dudó, pero dudó un segundo. Al segundo siguiente, la mujer, a la que desde ahora por comodidad llamaremos Ulrica, ya tenía en la mano las 7 páginas escritas por Borges, 7 páginas asoladas por una marabunta de pequeñas letras y tachones y rectificaciones y comentarios en los márgenes. Borges se habrá disculpado y quizá, pensando en Joyce, le dijo que era un trabajo en progreso. Ulrica no dijo nada. ¿Quién tiene ganas de decir algo cuando se dispone a leer un cuento inédito de Borges? Borges se quedó callado en su silla, entreteniéndose con las andanzas de su gato, aunque lo que realmente miraba eran los ojos de Ulrica. ¿Acaso se desprendía algún brillo de emoción? ¿Se insinuaba una sonrisa cómplice? En los ojos, en la azorada expresión de ella mientras leía, había mucho más que eso. No era ni tristeza, ni alegría, ni siquiera el vulgar asombro. Ulrica terminó de leer. Le dijo a Borges que ese cuento era el universo y que ella siempre había deseado poseer el universo. Le dijo que esta podía ser, para ellos dos, la noche de los dones. Ulrica le dijo que a cambio del universo se entregaría a él. Le prometió que le entregaría su cuerpo y su alma y su pasión. Le juró que le entregaría, en una noche, en esta unánime noche de candelabros infinitos, su vida entera, los desayunos de la niñez, el primer beso de la adolescencia, sus tardes en un campo verde con árboles inmensos, el recuerdo de los hombres a los que traicionó y que la traicionaron, los países a los que viajó y los países a los que deseaba viajar. Le entregaría sus insomnios y sus pesadillas, su oro y su barro, su sueño y sus ojos y su pelo y su boca y su sangre y la sangre de sus ancestros, porque aquel cuento de Borges, ese que nosotros nunca vamos a leer, era el universo todo. Y, tras enfrentarse al universo, Ulrica había comprendido que su vida era ínfima, no menos baladí que sus pestañas, su deseo o su sexo. Le preguntó a Borges si alguien más había leído el borrador y él negó con la cabeza. Ulrica sonrió y le dijo que si él aceptaba el trato había una sola condición. Borges debía terminar el cuento y darle a ella la única copia. El manuscrito sería una LEP exclusivo para sus ojos. Nunca saldría a la luz pública, nadie más lo leería o siquiera conocería su existencia. El propio Borges debería dejar que lo trabajara el olvido y vigilarse a sí mismo para no escribir nunca nada semejante al cuento aquel. Ese cuento le pertenecería a Ulrica y solamente a Ulrica.
Borges dijo que debía meditarlo. Pero cuando Ulrica le contestó que se iba, que lo dejaba solo para que pudiera pensar tranquilo, Borges, el humano Borges, el Borges de carne y de sangre, supo intolerable la mera idea de no volver a verla, y también supo que si rehusaba la oferta de ella, poseerla en sueños ya no comportaría una felicidad discreta sino un placer amargo. Y también pensó, igual que Ulrica, que su propia vida, incluida su obra, no significaba nada para el universo. Nada significaban ni Borges, ni Dante, ni Cervantes, ni Shakespeare. Todo se perdería. La perplejidad de existir tarde o temprano se disolvería como el agua en el agua. En esta vida de perduraciones ilusorias y victorias amargas, no había mejor ni más eterna fugacidad que la de poseer a Ulrica esta noche. Así que Borges aceptó. Desde ese momento y hasta nuestros días, hay en el mundo un cuento que es el universo. Hay en el mundo un cuento que humilla a Atlón, a El Inmortal, a El Sur, a El Alep, a la Biblioteca de Babel, a las ruinas circulares. Hay un cuento que hace ver a la obra visible de Borges como meros acercamientos a la obra definitiva, torpes intentos de una deidad torpe como la que postulaban los gnósticos. Y yo ahora, desde mi propia insignificancia, me pregunto por esa mujer a la que en este texto llamamos Ulrica. ¿Seguirá viva? Lo dudo. ¿Habrá legado el manuscrito a alguien más? Lo dudo también. Ahora que me han enterado de esto, mi melancolía es doble. Ya no solo me sé incapaz de escribir el peor cuento de Borges, ahora sé que tampoco podré leer el mejor. Hasta que recuerdo la trama del libro de arena y empiezo a tejer un consuelo posible. Quizás Ulrica, superada la fascinación inicial, empezó a sentirse incómoda con el texto. Al final de cuentas nadie está preparado para custodiar el universo y mucho menos para poseerlo. Quizás ella se deshizo del cuento antes de quedar alienada por él, como le pasó a Danieri con el Alep. Y puede que como el narrador del libro de la arena al final del cuento, lo haya dejado en alguna biblioteca azarosa. Y si un día de esto, durante mis paseos taciturnos, un anaquel polvoriento me depara ese cuento imposible de Borges. Si acepta esta conjetura, quizás el lector se pregunte si no le temo a sufrir yo mismo los efectos adversos del cuento. La verdad es que no. Alguna vez, hace ya muchos años, creí poseer a mi propio Ulrica, que fue mi fugaz universo y hoy es un espectro de mi ineptitud. Ya nada espero del porvenir. Si tengo derecho a una última felicidad, que sea en el anaquel de una biblioteca, que sea con Borges.